iglesia, es un gozo para nosotros encontrarnos en esta mañana de domingo y compartir nuestra celebración dominical. En esta oportunidad quiero compartir el Salmo 108 en los versículos del 1 al 5, donde nos hace una invitación el salmista a que alabemos y glorifiquemos y dispongamos nuestro corazón para el Señor. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 108: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Vemos cómo el salmista nos hace una invitación a, primero que todo, disponer nuestro corazón. Y en esta mañana les invito también a disponer su corazón y sus vidas para tener este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, glorificar su nombre. Haz un espacio allí donde estás, levanta tus manos, glorifica a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Y recuerda, como Unife en casa, más unidos que nunca. Buenos días, iglesia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. Eres bienvenido. Queremos exaltar tu nombre hoy. Jesús, hoy te coronamos, Rey. Hoy te decimos, eres digno, y nos postramos a tus pies. Solo una cosa te pedimos hoy, Dios: habitar en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, Dios, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Y yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Hoy cantamos un himno para ti, Jesús. Te decimos, eres mi Cristo. No hay nadie como tú. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Te decimos, Cristo, no hay nadie como tú. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Dile, mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, Dios, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación. Toda creación
quiero adorar y siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación, vamos, y todo mi ser, siempre de la gloria a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar, a tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Oh, no hay nada como estar a tus pies. Hoy derramo mi perfume ante el Rey. No hay nada como estar ante tus pies. Hoy derramo mi perfume ante el Rey. No hay nada como tú, Jesús. No hay nada. ¿Quién se comparará a ti, Dios? No, no, no. Que se levante la creación entera diciendo santo, 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 santo eres tú, Jesús. Que toda la creación se levante y te diga santo, 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 Dios, solo tú. Clame al Señor, la creación canta a Él, la majestad y el poder sean al Rey Dios. Póstrense montes y brame el mar, a tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti.
vez más. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Quiero adorarlos, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación y todo mi ser, siempre de la gloria a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar a su nombre. Escuchar, canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a nada, no hay nada que se compare a vivir en ti. Gracias, Padre, porque la creación entera habla de las manos de tus obras, Dios. Los cielos gritan: Santo, Santo, Santo. Eres digno, eres digno, eres digno y santo, Padre. Gracias, Dios. Vamos, tómate un tiempo allí para contemplar su hermosura. Dile: eres digno. Vamos. Contempla su hermosura, vestido de majestad en su trono, coronado con poder. Y la creación cantando: Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso. Dile: digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz.
levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dile digno, digno, digno. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Sí, Jesús, nuevamente dile, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Santo, santo, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Dile, dile. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Hermoso Rey, dile, de un arco iris estás vestido. Tu voz resuena como De nuevo dile, de un arco iris. De un arco iris estás vestido. Tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
canta tu cántico. Santo, 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 santo. Santo eres tú, Jesús, vestido de majestad, coronado con poder, sentado a la diestra. Santo eres tú, Jesús, vestido de majestad, coronado con poder, sentado a la diestra. Santo eres tú, Jesús, santo eres tú, Jesús. Vamos. Él es grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Dile: tan grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Díselo de nuevo. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Una vez más, grande, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 santo Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Solo tú, Dios, la creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos con tu voz y santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? Solo tú. La creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos, póstrate, postra tu corazón ante el Rey, ante el Rey, ante el Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, asombroso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, grandioso, grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Vamos, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Poderoso Jesús, poderoso Jesús, vamos. Gracias, Dios, gracias. Después de este tiempo de alabanza y de adoración, esperamos que hayan disfrutado, que hayan levantado sus manos y haberse deleitado delante de la presencia de Dios con nuestras alabanzas, con nuestra adoración a nuestro Rey. Y en este tiempo de diezmos y ofrendas, quiero bendecir a los que siembran en nuestra iglesia, a los que traen sus diezmos, sus ofrendas y son fieles al propósito que Dios ha establecido en cada corazón. Y también quiero compartirles una reflexión la cual he titulado Sembrando para cosechar, y cuenta la historia que un papá tenía dos hijos. El hijo menor se fue a la ciudad y estudió y se graduó en Derecho, se hizo abogado y trabajaba en la ciudad, mientras que su hermano mayor vivía con su padre cosechando las 5 hectáreas de tierra que tenían y vivían en la casa que tenía la finca junto con su padre. El tiempo fue pasando y siempre, cada año, se recogía todo lo que se vendía y el dinero se dividía en 3 partes, para los 2 hermanos y para el papá. Y la parte del hermano que estaba en la ciudad se le enviaba a su cuenta de ahorros. Un día el papá enfermó, así que mandaron llamar al hermano menor para que viniera y estuviera allí con su padre, y lamentablemente el papá falleció. La herencia disponía que las 5 hectáreas de tierra se dividieran en partes iguales, pero el hermano menor le dijo al mayor que se quedara con la casa y la parte de la tierra que estaba más cerca, y que la parte de él se la mostrara para él cercarla. Entonces fue, compró cerca, alambre y mandó unos obreros para que encerraran su parte y quedara separada de la de su hermano. Luego, después de esto, el hombre viajó hacia la ciudad y siguió en sus labores. Cuando terminó el año, llamó a su hermano y le inquirió que por qué no le había consignado lo que había producido la tierra. El hermano le dijo: tú cercaste tu parte y no dejaste ni para semilla ni para abono, y todo tiene un costo. Entonces el hermano vino de la ciudad, volvió nuevamente donde estaba su hermano mayor y fue a mirar, y vio que su tierra solamente tenía
abrojos, pasto, pero no había ninguna cosecha, mientras que el hermano estaba produciendo cosechas de maíz, cosechas de grano y varias cosechas que él había sembrado durante todo el año. Entonces él le dijo que por qué había hecho eso. Él dijo, no es culpa mía, si tú no dejas para sembrar, no puedes cosechar. Y es importante entenderlo también en el reino de los cielos. Todo lo que sembremos, cosecharemos. Dice la palabra que en Génesis el Señor habló a la tierra que produjera árboles, que produjeran fruto, que produjeran semilla en su fruto y fueran de su misma especie. Así que toda semilla producirá fruto en su misma especie. Si sembramos, cosechamos. Y en esta mañana quiero orar y bendecir a aquellos que traen sus diezmos. Padre, yo te doy gracias por cada persona, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, que siembran con un corazón generoso. Bendíceles, multiplícales, Señor, y sobre todo, dale largura de días y bendice sus generaciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora dispongamos nuestro corazón y vamos a escuchar y a recibir el mensaje en esta mañana de la palabra de Dios. Y el tema que les quiero compartir en esta mañana lo he titulado Dios busca adoradores. Y de pronto lo hemos compartido en muchas ocasiones o varias veces o lo hemos escuchado, pero hay algo que el Espíritu trajo en mi corazón con respecto a de pronto cómo o cuáles son los verdaderos adoradores y también cuál adoración llega a Dios. Son dos preguntas que podemos hacernos a través de este tema que podemos compartir. Y quiero que vayamos a la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 19 al 24. Y dice la palabra del Señor. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Algo que me llamó la atención, sobre todo leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hablaba de Jesús y Nicodemo. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué Jesús habló de adoración a la samaritana y no a Nicodemo? Siendo Nicodemo un principal de la sinagoga, alguien que tenía que ver con los ritos y con la adoración, podemos decir, a Dios, pero Jesús no le compartió nada acerca de la adoración, pero sí lo hace con esta mujer samaritana. Y eso me llamó la atención y estuve como escudriñando y mirando, y es que esta mujer fue la que Dios dispuso para que Jesús trajera esta revelación de la adoración, y a esta mujer fue Jesús el que le reveló qué es lo que el Padre está buscando. Dios está buscando verdaderos adoradores y todos estamos dispuestos siempre como a cantar, a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero en muchas ocasiones no estamos bien enfocados, y a través de este tema quiero que la palabra nos lleve a enfocarnos bien en todo lo que Dios quiere. Esos 4 puntos son que les quiero compartir en lo que Dios quiere que nosotros conozcamos para ser esos verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Y Dios lo está haciendo, ese es uno de los propósitos de Dios, buscar adoradores. Y en este tiempo lo está haciendo. En el tiempo del Antiguo Testamento el Señor lo hizo. Vemos cómo Abraham adoró a Dios, cómo Jacob, dice la palabra en Hebreos, puesto en el borde de su bordón, soportándose en él, adoró a Dios también. Y muchos, David y muchos otros,
que nos muestra la palabra de Dios que adoraron. Pero en este tiempo hay algo diferente a esa adoración. Entendemos que la adoración que dio Abraham fue la obediencia, la oración que dio Jacob fue el gozo en su corazón de bendecir la generación de su hijo amado José. Y David, pues en los salmos vemos cómo hay un sinnúmero de adoraciones a través de cada uno de los salmos que se escribieron, tanto por David como por los hijos de Coré, como por muchos de los que escribieron los salmos para enseñarnos a nosotros en este tiempo a adorar también a nuestro Dios. Y Jesús, siempre que le habló a la mujer, le estaba hablando de adoración, le estaba hablando de él mismo, pero la mujer siempre desvió la conversación y trató de discutir acerca de lugares, de tradiciones. Le dijo, bueno, y nosotros adoramos en este monte que nos dejó Jacob, ustedes adoran en Jerusalén. La mujer tenía algo en su corazón acerca de la adoración, pero no estaba definida en ella qué era la adoración para Dios. Así que habla, como les decía antes, de lugares, de tradiciones y estilos de adoración, pero Jesús le enseña que esas cosas son irrelevantes y que la verdadera adoración y en lo que debemos enfocarnos y lo que realmente le importa a Dios es lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, podemos ver a través de estos dos versículos 4 opciones que necesitamos entender, o 4 puntos claves que debemos entender y comprender para adorar a nuestro Dios. Los verdaderos adoradores adoran, número 1, en espíritu. El mismo Señor lo dice allí. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Entonces, lo primero, los verdaderos adoradores adoran en espíritu. Y es muy importante tener una relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es importantísimo tener esa relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es una relación espiritual con Dios y es necesario tenerla. ¿Por qué? Porque si miramos el primer mandamiento que el Señor Jesús nos dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37, dice la palabra. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si miramos ese mandamiento que Él nos dice, ese amor que habla la palabra de amar a Dios, de amar, como dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pongámoslo en una sola palabra, con todo tu ser, con todo tu ser. Y esta palabra nos lleva a entender que el amor debe salir de nuestro espíritu, todo nuestro ser. Lo primero que el apóstol Pablo nombra, cuando nombra que debemos tener todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, habla de la parte espiritual en primer lugar, porque somos espíritu. A veces pensamos que solamente, mucha gente, piensa que solamente somos materia, que morimos y acaba todo, pero no. Como le decía un predicador a una mujer, a una periodista, que le dijo, bueno, y si lo que usted predica no es verdad, si solamente somos materia y nos morimos y aquí se acaba todo. Entonces el predicador le dijo, pues si sucede como usted dice, pues no hemos perdido nada. Pero si sucede como yo predico, que somos espíritu, alma y cuerpo, usted lo habrá perdido todo. Y es muy importante entenderlo. Hay gente que no cree que hay un más allá, que hay una otra vida, pero el Señor nos creó a su imagen y semejanza y somos espíritu, alma y cuerpo, tripartitos, como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces debemos tener claro esto y no dejarnos confundir, porque a veces la gente piensa que solamente somos el cuerpo, pero en sí somos semejante imagen y semejanza de Dios. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo
en el versículo 7, en la parte B, dice la palabra, en la parte B del versículo dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si Dios nos está mirando cuando estamos adorándole, Él está mirando la actitud de cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón para adorarle a Él? Por eso la adoración debe salir de nuestro corazón. Recordemos que Dios está interesado en que la adoración sea la expresión profunda de nuestro espíritu, no solamente algo superficial, porque a veces no podemos aprender canciones, a veces podemos cantar alabanzas, podemos tener la letra, podemos tener todas las cosas, pero si no tenemos un corazón dispuesto para adorar a Dios, esa adoración no pasará del techo. Hay gente que canta y que alaba y que toca un instrumento muy bien y adora a Dios, pero la verdad a veces en su espíritu no hay nada. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros comprendamos que la adoración sea esa expresión profunda de nuestro espíritu para Él. Lo segundo, dice la palabra, que debemos adorar en verdad. Como nos dice el mismo Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la segunda forma que los verdaderos adoradores debemos adorar es en verdad. Y muchas veces adoramos la imagen de Dios que traemos desde niños o también la imagen que traemos de nuestros antepasados, del Dios de nuestros antepasados. Y recordemos que nosotros, por lo general, nuestra nación, cada uno de los que vivimos en esta tierra, tenemos una imagen de Dios de acuerdo a la iglesia tradicional. Y es por eso que a veces todavía muchos creen que Dios está muy lejano y entonces gritan para adorarle o tal vez buscan adorarlo a su manera, a su forma. Y esa imagen es la que traemos de niños o, como les decía, de nuestros antepasados. Y eso le sucedía a los samaritanos. Los samaritanos, si leemos, la mujer estaba diciendo que ellos adoraban en ese lugar, ¿cierto? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Estaban nombrando lugares, pero también estaban nombrando a sus antepasados. Adoraron en este monte. Y el Señor le dijo que llegará en la hora que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino en todo lugar. Donde nos encontremos, donde un hijo de Dios se encuentre y levante una adoración a Dios, ese lugar será el que Dios incline su oído para escuchar esa adoración. Y la adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras. Y a veces queremos adorar solamente de labios, pero no hay nada en nuestro corazón, y por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios, las Escrituras y los salmos. Los salmos nos dan un bagaje muy grande y nos enseñan mucho y podemos aprender mucho de cómo adorar a Dios a través de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos fueron inspiración de Dios en el corazón de cada uno de aquellos hombres que escribieron los salmos en la palabra de Dios. Y también debemos esforzarnos en conocer a Dios, en conocerlo como Él es, porque como dijo el Señor Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos. Dice el Señor Jesús, como nos dice ahí en el versículo 22 del mismo capítulo de Juan 4, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está diciendo, nosotros adoramos lo que sabemos. Y esto nos lleva a entender que nosotros debemos conocer íntimamente a Dios. Conocer a nuestro Padre de una manera mayor. Conocerle para poder adorarle. Lo que conocemos adoramos, dijo el Señor Jesús. Y Él conocía a su Padre muy bien. Así que nos da a nosotros también una iniciativa para hacer, conocer a Dios para poder adorarle.
Dice, nosotros adoramos lo que conocemos y hemos sido creados para alabanza de su nombre, dice la palabra. Dios nos creó para alabanza de su nombre, para que lo alabemos. Y se nos revela por la palabra. Allí es donde conocemos a Dios, a través de su palabra. Dios dejó la palabra ¿para qué? Para que nosotros la conociéramos y lo conociéramos a Él. Pero también lo conocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien lo ha dado a conocer cuando es el mismo Señor Jesús. Debemos nosotros, por medio del Señor Jesús, quien es el que nos ha dado a conocer al Padre, tener esa relación. Porque cuando conocemos al verdadero Dios, le adoramos en verdad. Necesitamos conocerle en verdad para poder adorarle en verdad. Número 3, también adoramos de corazón puro. El pecado se vuelve una barrera para adorar a Dios. Así no lo creamos. Hay situaciones en que muchos músicos se encuentran en situaciones de pecado y llegan a adorar a Dios con una guitarra, con su instrumento, y piensan que eso no tiene problema. Mientras que yo toque bien, cante bien, no hay problema. No, sería una simple canción. Es importante entender por qué de corazón puro. Porque el pecado causa, crea, forma una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Recordemos lo que pasó con el mismo Señor Jesús. No porque Él haya pecado, sino porque estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del madero. ¿Y qué dice la palabra? Que el Padre se apartó de Él. Y Jesús sintió esa separación. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces vemos cómo nuestro Dios no puede habitar con el pecado. Y si nosotros pensamos que la adoración es solamente tocar un instrumento bien, o ser un maestro en guitarra, en piano, en lo que sea, haber estudiado y haber preparado, pero si hay pecado, va a haber una barrera, va a haber un bloqueo allí, algo que no permite que esa adoración sea de corazón puro, como nos dice el número 3, la razón número 3. Entonces, dice que es una barrera para adorar a Dios. Por esto el Señor Jesús trató con el pecado de la samaritana. Lo primero que el Señor hizo con esta mujer, ahí en el capítulo 4, le está hablando a ella de 5 maridos, porque 5 maridos has tenido, y empieza a tratar con ese pecado de la mujer. El que ahora tiene no es tu marido. Y ella se dio cuenta que él conocía su vida. La razón por lo que esta mujer iba a mediodía a sacar agua del pozo, que no era la mejor hora, porque la palabra dice que a la primera hora del día era que se sacaba el agua, porque no había sol, estaba temprano. Esta mujer iba a mediodía, en el momento que había más sol, había más calor. El sol estaba más fuerte y el calor era más abundante, pero ella iba a esa hora por su pecado, para no encontrarse con las otras mujeres. Sabemos que las mujeres eran las que tenían que llevar el agua a las casas. Y ella, para no encontrarse con estas mujeres, iba a esa hora del mediodía. Y Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido. Empieza a tratar con su pecado primero que todo, para quitar toda barrera y que ella pueda adorar con toda libertad también al Padre. Miremos lo que nos dice Isaías en el capítulo 59, en el versículo 2. Dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, Isaías nos habla con una claridad sobre esto y está diciendo por los pecados.
está hablando por las iniquidades, algo que traemos de nuestros antepasados y que no hemos resuelto, las iniquidades. Y esas iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Pero luego el libro de Isaías nos dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, lo que les estaba diciendo ahora, si no tenemos un corazón puro, si hay pecado, y solo pensamos que es tocar bien un instrumento o tener una buena voz para el Señor, estamos equivocados. Los verdaderos adoradores que Dios busca tienen que tener un corazón puro, un corazón que le glorifique. Y allí es donde necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque el pecado aparta. El pecado hace que Dios dice que esconda su rostro para no oír. No va a escuchar, no va a recibir esa alabanza y esa adoración que se le esté dando en ese momento. Entonces, qué interesante poder comprender esto. Saber que necesitamos tener un corazón puro. David nos lo expresa en el Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David entendía que el pecado lo apartaba de Dios y que necesitaba que Dios le examinara. Incluso David le decía: Señor, ayúdame con los pecados que me son ocultos, porque muchas veces tenemos pecados que ni nos damos cuenta que los hemos hecho. De pronto, al mirar a alguien, al hablar de alguien o al hacer alguna cosa, estamos ofendiendo, y eso se vuelve pecado, porque la otra persona siente una herida en su corazón. Así que nosotros debemos estar examinándonos cada día cuando queremos ser esos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor dijo en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué interesante, limpios de corazón, y estamos hablando de ese corazón puro para el Señor. Y una persona que tiene el corazón limpio es una persona que no tiene odio, no hay rencor, no hay maldad en su corazón, sino hay un gozo para Dios, hay una disposición y una voluntad de adorar y de glorificar el nombre de Dios y de obedecerle, que también es parte de la adoración. Cuando tenemos el limpio corazón, un limpio corazón, podemos adorar a Dios y podemos verlo, dice la palabra, los bienaventurados. Las bienaventuranzas en el capítulo 5, el Señor Jesús estaba hablando, y allí en esa bienaventuranza, en el versículo 8 lo dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y número 4, nuestra adoración debe estar enfocada en el Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comparto esto? Enfocarla en Él. A veces nos enfocamos en nosotros, y no por hablar de nadie, no, sino es algo que sucede con frecuencia. Hay mucha gente que toca frente a un espejo, que alaba frente a un espejo, y a veces dicen: no es para gesticular, pero muchas veces están cantándose como a ellos mismos. Y debemos tener en cuenta que el verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, tiene que enfocarse en el Señor para adorarlo a Él. Porque muchas veces terminamos de cantar, de soltar el instrumento, y le preguntamos: ¿cómo lo hice? ¿Cómo salí? ¿Cómo que? No. Aquí lo que importa es Dios. Sí, debemos hacerlo con excelencia, porque es para nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero lo interesante es cómo le pareció a Dios. No cómo le pareció a la otra persona, sino cómo le parecería a Dios. Y es ahí donde debemos enfocar nuestra alabanza y nuestra adoración en el Señor. Cuando Jesús inicia la conversación con la samaritana, se enfocó en Él. Jesús le empezó a hablar. Ahí en Juan capítulo 4, en el versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice da a beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Qué interesante ver cómo el Señor Jesús hace que esta mujer se enfoque en Él. Él quería que ella le conociera, que ella conociera el regalo de Dios, el don de Dios,
para ella. Por eso le dice esas palabras: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? O sea, si me conocieras, está diciendo el Señor Jesús, si me conocieras, yo te daría agua viva. Despierta la atención de esta mujer en esas palabras que le está diciendo, pero también está haciendo que esta mujer se enfoque en quién es el Hijo de Dios, quién es el regalo de Dios para ella. Pero ella, mientras tanto, se enfocaba en otras cosas, y el Señor la lleva nuevamente y pacientemente hacia el Mesías, hacia el Cristo. Vuelve y le dice a la mujer, en el versículo 13 ahí del Evangelio de Juan capítulo 4, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Allí Jesús está mostrando a la mujer quién es él. Se está revelando a esta mujer para que entienda que Él es el Hijo de Dios, el que debe ser adorado y exaltado, en el cual debemos enfocarnos. Él la estaba enfocando, y así debe suceder con nosotros: enfocarnos en el Señor para darle una adoración en espíritu, en verdad, pero también una adoración de corazón puro. Porque a través de Jesús es que purificamos nuestro corazón, porque Él es el que nos perdona y nos transforma para gloria y alabanza de su nombre. Y entonces la mujer le estaba llevando a otras cosas, y Jesús la enfoca pacientemente y le dice prácticamente que Él era el Mesías, el Cristo. Por esto, si vamos a disponernos a adorar, debemos enfocarnos en el Señor, debemos enfocarnos en Él y no en nuestras circunstancias. A veces viene el espíritu quebrantamiento, pero debemos saber que es en nuestro espíritu y no en nuestra alma, porque a veces nuestra alabanza se vuelve almática, de emociones. Solamente nuestras propias emociones salen a fluir y nuestras necesidades salen a fluir allí, pero no estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nuestra circunstancia o en nuestras preferencias. Por decir alguna canción que todos hemos cantado y que nos hemos enfocado en esa canción: La niña de tus ojos. No quiero juzgar a ningún cantante, es una alabanza que habla de nosotros. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Yo soy. O sea, estamos enfocándonos en esa canción para nosotros. Por eso en un momento, en un tiempo de adoración, esa canción no podemos ponerla, porque el tiempo de adoración, de nuestra celebración, debe ser para el Señor, debe ser para glorificar el nombre de Dios. Y por eso es como una pauta que debemos tener en cuenta: mirar qué canciones exaltan su nombre, le adoran a Él, le glorifican a Él, y no que hablen de nosotros. Hay otro cantante también: luché como soldado y llegué derrotado, y a veces nos enfocamos en nuestras debilidades, en nuestras circunstancias, en nuestras preferencias. Pero si es una adoración para Dios, el que debe recibir y en el que debemos enfocarnos es en el Señor. Y toda alabanza que hagamos debe ser para el Señor, que adoramos. Así es la adoración celestial. Debemos revisar, por eso les decía ahora, mirar la palabra y entenderla para poder también nosotros enfocarnos en esa alabanza, en esa alabanza celestial que se le da a Dios, y nosotros también, por medio de esa alabanza, ser adoradores para Él. Como nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en los versículos 13 y 14, allí está hablando de la adoración celestial. Dice la palabra: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si vemos, esta es la adoración celestial que nos está mostrando Apocalipsis, y nosotros debemos referenciarnos en la palabra de Dios siempre para poder adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Y Dios está buscando eso. El propósito de Él, buscar esos adoradores. Y nos da estas 4 pautas a través de la palabra para que lo podamos hacer. Primero que todo, en espíritu. Segundo, en verdad. Tercero, con un corazón puro. Y cuarto, que nos enfoquemos en el Señor. 4 pautas que nos van a servir para entender y para poder comprender que quiénes son los verdaderos adoradores y si nuestra alabanza está llegando hasta Dios. Porque Dios nos va a buscar, porque Él sigue buscando verdaderos adoradores que lleven su alabanza al trono de su gloria. Seamos esos adoradores en espíritu y en verdad, para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué bueno poder compartir esta palabra en esta mañana y saber que va a llegar a sus corazones. Que nos enfoquemos, que estemos ahí pendientes, que estemos siempre que vayamos a adorar a nuestro Dios, examinemos nuestro corazón y le digamos a Él, como dijo David: Señor, examíname y pruébame, y poder tener un corazón limpio para poder adorarle. Y que nos enfoquemos plenamente en nuestro Señor, que fue el que entregó su vida para que nosotros pudiéramos ponernos en pie delante del Padre y adorarle en espíritu y en verdad. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias por cada vida, cada corazón que se dispone en esta mañana para estar ahí frente a sus televisores, frente a sus computadores, frente a su celular y poder recibir esta palabra en sus corazones. Una palabra que nos alienta a ser esos verdaderos adoradores que Dios está buscando y creer que el Señor está recibiendo toda nuestra alabanza y adoración porque nos enfocamos en Él y porque tenemos siempre presente en nuestro corazón que en todo lugar donde estemos podemos adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia que ha recibido esta palabra en esta mañana y bendice, Señor, también los trabajos, la obra de sus manos. Padre, y abre puertas de bendición sobre cada familia. Aquel que perdió su trabajo, abre una puerta para que vuelva a recuperar su labor, su trabajo y pueda recibir la bendición que viene de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos pendientes también y les estaremos avisando con tiempo la reapertura de nuestra sede para que podamos también allí juntarnos y adorar a nuestro Dios. Hasta aquí hemos llegado en esta hora y quiero solamente desearles un feliz día y que pasen en familia glorificando el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón.